Muy buenos días, reciban un cordial saludo de parte de nuestros pastores Fernando y Sarita de Abarca. Para todos nosotros es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios con cada uno de ustedes ahí en la comodidad de su hogar. Le invito a que en estos momentos usted pueda abrir su Biblia en Jeremías 29:11. Me permito leer para cada uno de ustedes. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Esa es una promesa que tiene el Señor para cada uno de nosotros, que si nosotros en medio de todas las circunstancias que podamos estar pasando, Él siempre va a estar atento a escuchar nuestro clamor, nuestra oración, para Él ayudarnos en todo momento. Le invito que en estos momentos usted, donde se encuentre, pueda adorar y glorificar el nombre del Señor y pueda entrar en ese tiempo de comunión con nuestro Padre Celestial para darle la gloria y honra a quien se lo merece. Gloria a Dios, que el Señor les bendiga. Queremos adorar al Señor y agradecer por este tiempo nuevamente. Dios ha sido bueno, dice su palabra que nuevas son sus misericordias cada mañana. Señor, te adoramos, queremos exaltar tu nombre, Señor, en esta hora. Queremos bendecir tu nombre, Señor. Tú eres digno, Señor, de toda gloria. Te adoramos, Señor. Temprano
vida, Señor. Por eso te bendeciré, Señor, y exaltaré tu nombre. Porque tú eres digno. Oh, tú eres digno. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser, su santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser, su santo nombre. Oramos su corazón. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida y quien te corona de misericordia. Bendice alma mía al Señor y bendiga mi ser, su santo nombre. Oh, su santo nombre. Que Dios les bendiga de una manera especial. La palabra de Dios nos dice así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Este texto se encuentra en el Salmo 119, el verso 105, Salmo 119, 105. Este salmo fue escrito por el gran maestro Esdras, quien fue un hombre que, como dice el mismo texto bíblico, propuso en su corazón dedicar su vida a, número uno, escudriñar la ley de Jehová; número dos, cumplirla, o sea, obedecerla; y número tres, enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Esto lo menciona en el libro de Esdras, capítulo 7, versículo 10. Y este gran hombre, Esdras, se le llama el segundo Moisés, porque Moisés, cuando sacó a Israel de Egipto, llegó al monte del Sinaí y ahí les dio la ley de Dios, las enseñanzas para la vida presente y futura. Y Esdras, cuando regresó el pueblo del cautiverio de Babilonia, lo instruyó en la palabra de Dios, estableció el sistema de sinagogas que hasta el día de hoy existe en el pueblo judío, y fue el presidente de la gran asamblea que
que conformó la escritura de la famosa traducción de la Biblia del Antiguo Testamento hebreo al griego, llamada la versión de los 70 o de la Septuaginta. O sea que Esdras era un hombre que amaba la palabra de Dios. El Salmo 119 es el salmo que en todo su contenido exalta la palabra de Dios. Y este verso 105, como ya hemos leído, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hay dos características literarias que quisiera mencionar de este verso. Uno es que el paralelismo que usa es el llamado sinónimo, o sea, que repite los diferentes términos, pero con la misma idea. Lámpara y lumbrera son términos diferentes que mantienen la misma idea, y pies y camino también, diferentes términos, pero se refiere a la misma idea del andar y de el caminar. ¿Qué es lo que nos dice entonces el contenido de este texto, de este verso? Que la palabra de Dios alumbra al ser humano su vida para que se conduzca, porque camino se refiere al comportamiento, a la conducta, y la lámpara a la luz. Entonces la palabra de Dios es la luz para todo ser humano, que le alumbra el camino recto por donde debe caminar, debe andar, comportarse, actuar de manera agradable según la voluntad de Dios. Eso es en síntesis lo que nos dice este salmo. Pero nos lleva también a reflexionar sobre esta bendición, este regalo que Dios nos ha dado de la palabra de Dios, que popularmente se le llama la Biblia. La Biblia, que quiere decir libros, muchos libros, porque son 66 libros, como si fuera una mini biblioteca de los libros sagrados que contienen la palabra inspirada de Dios. Entonces, esa palabra de Dios es la guía para la vida de todo ser humano, el manual de vida para todo ser humano. Esta palabra de Dios, esta escritura sagrada, es en primer lugar el pan espiritual para el alma del ser humano. Así como todos los días nos alimentamos, es necesario, pero no tienen que rogarnos para alimentarnos. Buscamos el alimento varias veces al día para mantenernos con salud. Así es la palabra de Dios para el alma y el espíritu. Es el alimento que nutre la fe y la devoción y vigoriza esa vida de consagración y servicio al Señor. También la palabra de Dios es ese manual de vida de manera personal, para la familia, para las relaciones laborales, para las relaciones sociales. Es el manual que nos ilumina, nos enseña, nos alumbra, nos dice cómo debemos actuar en los diferentes escenarios y estadios de la vida. En relación con la vida del ser humano, la palabra de Dios le va a afectar el pasado, el presente y el futuro. ¿Por qué el pasado? Porque generalmente toda persona ha vivido una vida alejada de Dios, en el pecado, haciendo las cosas que no agradan a Dios, que son contrarias a los mandamientos del Señor. Pero un día escucha la palabra de Dios, un mensaje, una prédica, un canto, un testimonio, en fin, de alguna manera la palabra de Dios llega a sus oídos, llega a su razonamiento,
penetra a las emociones, llega a su corazón. Entonces reconoce que no ha vivido bien, que no ha estado bien y que ha desagradado a Dios. Y el Espíritu Santo le conmueve, la palabra de Dios le constriñe y entonces necesita hacer un cambio. Y en ese momento viene esa palabra divina que es poderosa, como dice, penetra a partir el alma, el espíritu, los tuétanos, las coyunturas y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces la persona siente deseos de arrepentirse, de cambiar, de hacer un alto, de cambiar de vida. Y en ese momento, al arrepentirse y pedir perdón, es perdonado. Y entonces afecta su pasado. De ahí en adelante, su vida tiene un cambio. Su pasado ha sido borrado y ahora es una nueva criatura en Cristo Jesús. La palabra de Dios también afecta el presente de cada ser humano. ¿Por qué razón? Porque nos dice cuál es la voluntad de Dios en el comportamiento diario de la persona. Y en su forma básica, las Sagradas Escrituras presentan dos caminos. El camino ancho, que el Señor dijo, el Señor Jesús, que la mayoría lo encuentran fácil, y el camino angosto, que también el apóstol Pablo lo menciona de otra manera. El camino ancho lo menciona como las obras de la carne, y el camino angosto como el fruto del Espíritu. Entonces la palabra de Dios afecta ese presente, esa conducta presente del ser humano y le dice, todos aquellos que quieren vivir según la carne no agradan a Dios. Y las obras de la carne están mencionadas. Hay una lista en Gálatas 5, 20 en adelante, que son que adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, hechicerías, idolatría, orgías, y todas esas conductas pertenecen al camino ancho, pertenecen a las obras de la carne y no agradan a Dios. Y dice claramente la Sagrada Escritura, la palabra de Dios, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. De manera que ahí nos está diciendo que en esta vida presente hay que cuidarse de cuál es la forma de vida que llevamos, cuál es la conducta. Porque también está el camino angosto, el camino del fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ese es el otro camino. Bueno, entonces la persona tiene que decidir cuál camino quiere seguir. Las obras de la carne, el camino ancho, donde le da gusto a los placeres y todo lo que quiere, o el camino angosto, donde se vive agradando a Dios, bajo la guianza del Espíritu Santo, una vida de humildad, de amor y de santidad. De manera que, por eso dice el Salmo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. La palabra de Dios alumbra el camino, el conducirse, la conducta de cada día. Y en este momento, usted puede reflexionar y puede autoevaluarse para saber por cuál camino estás caminando.
¿Cuál es la conducta que está siguiendo? ¿Es la que agrada a Dios? ¿O es la que se agrada a sí mismo? ¿O es la que agrada al mundo, a los demás? ¿O al mismo diablo? ¿A quién estás agradando? Porque Dios quiere que camines por el camino de la rectitud y quiere que permitas que la palabra de Dios alumbre tu vida. También la palabra de Dios afecta el futuro, porque en esta tierra todos somos peregrinos, todos somos viajeros, todos estamos de paso, todos estamos cumpliendo un propósito que o lo cumplimos o le fallamos a Dios, pero estamos de paso. Pero al llegar el momento, el dueño de la vida, el soberano Dios, decide ya trasladar de esta tierra al ser humano. Y la palabra de Dios ahora afecta el futuro de dos maneras. Número uno, nos advierte, nos enseña, nos revela la vida después de la vida. Y nos dice que hay dos destinos eternos, los dos. Uno es el destino de dicha, de felicidad, de paz, de gloria en el cielo con Dios, con los santos de todos los tiempos, donde no habrá más llanto, ni tristeza, ni dolor, donde todas esas cosas ya pasaron y allá todo es una vida de alabanza, adoración, de felicidad, de satisfacción total en el cielo, un destino eterno. Pero también nos dice la palabra de Dios que hay un destino eterno, pero de llanto, de dolor, de clamor, de angustia, de aflicción, de tormento eterno. Y eso nos lo dice hoy la palabra de Dios, revelándonos el futuro para que nosotros hoy en día podamos decidir dónde queremos pasar esa vida después de la vida. Pero no solamente eso, sino que la palabra de Dios afecta el futuro en el sentido de que nos direcciona y nos dice hacia dónde tenemos que ir para obtener el pasaporte hacia la vida eterna. Y nos presenta la palabra de Dios una puerta, un camino, un mediador, un salvador. Todo eso nos lo presenta y nos dice que Jesucristo, el Hijo de Dios, es la única puerta de entrada a los cielos. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único camino hacia el cielo y hacia el Padre Celestial. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único mediador entre Dios y los hombres. Que Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único sumo sacerdote que traspasó los cielos después de la resurrección y fue ascendido y se sentó a la diestra de Dios en las alturas y desde allí intercede por nosotros. Que Jesucristo es la respuesta y nos está diciendo, si queremos disfrutar de dicha eterna en el más allá, en la vida después de la vida, nos dice ahora qué debemos hacer. Por lo tanto, quisiera motivarle para que en primer lugar tome la palabra de Dios. No tenga la palabra de Dios como el queque de una fiesta ocasional. Tenga la palabra de Dios como el pan de cada día. Léala, estúdiela, obedézcala. Sobre todo si usted es padre o madre, tiene hijos, tiene niños, la vida de esos niños va a depender de qué reciben ahora de la palabra de Dios, porque un día van a crecer. Y si usted como padre no invierte tiempo con sus hijos enseñándoles las verdades de la palabra de Dios, cuando ellos crezcan y sean adolescentes y jóvenes, otros lo harán, otros le enseñarán caminos, pero esos caminos no van
a la vida eterna, van a la condenación eterna. Si usted ama a sus hijos en realidad, si usted de verdad ama a sus hijos, se lo digo de todo corazón, antes de comprarle un celular, antes de enseñarle cómo encender el celular y buscar las aplicaciones para las fábulas, para esto, para lo otro, porque los niños ahora ya de pocos años ya ellos pueden manipular un celular hasta mejor que nosotros, pero antes de enseñarles eso, enséñale la palabra de Dios. Dijo Dios, y estas palabras que yo te mando estarán en tu corazón. Y las repetirás a tus hijos en la noche, al amanecer, cuando andes por el camino con ellos. Si amas a tus hijos, enséñale la palabra de Dios para que ellos puedan tener una vida y una conducta recta de acuerdo a la voluntad de Dios y puedan vivir aquí y vivir allá también. Si amas a tus hijos, enséñale la palabra de Dios. Pero desde luego para eso usted mismo debe de nutrirse y llenarse de la palabra de Dios. He traído este tema porque seguramente en muchos hogares la Biblia no está, debe estar. Y en otros hogares está, pero por allá guardada en un rincón. Y en otros hogares está, pero allá de vez en cuando le dan una lectura ocasional. Y no, la palabra de Dios es la que nos lleva a la vida eterna. Cristo dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas tendréis la vida eterna. En este momento yo te invito que tomes muy en serio, que valores, que aprecies, que estimes ese regalo de Dios que es la Sagrada Escritura, la Santa Biblia. Ella te bendice, ella te instruye, ella te educa, ella te ayuda para llegar al buen destino de la patria celestial. Que Dios te bendiga y permite el Señor que en este momento hagas una oración y le digas: Señor, si he descuidado tu palabra, perdóname, y de ahora en adelante seguiré no solamente estudiando ni leyendo, sino obedeciendo y compartiendo esta palabra, comenzando con mi familia y luego con las demás personas. Amén. Que Dios te bendiga.